4, verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Si usted lo tiene, puede ponerse sobre sus pies y decir un fuerte gloria a Dios o un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo grande dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Puede sentarse, hermano. Hace algunos días comenzamos una enseñanza bajo el tema ¿cuál es tu propósito? Amén. Entonces habíamos hablado que muchas veces nosotros podemos estar pasando alguna situación o podemos estar en algún lugar o en alguna posición porque Dios tiene un propósito en eso que estamos pasando, ¿verdad? Les explicaba que José tal vez no entendía cómo, si él había tenido unos sueños hermosos, cómo lo primero que estaba pasando era que su familia se volteó contra él, incluso lo querían asesinar. ¿Qué haría usted si un hermano suyo de la carne lo quisiera matar, hermano? ¿Qué quisiera usted? Usted se sentía decepcionado, frustrado, me imagino. Y lo vendieron como esclavo. Entonces él no sabía cuál era su propósito. Luego, cuando él llega como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar, que era poderoso, tenía bastante poder económico, todo le salía bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando él estaba saliendo todo bien, viene la mujer del jefe y quería hacer algo incorrecto con él. Y él queriendo hacer las cosas correctamente, no aceptó eso y salió huyendo, porque la palabra no dice por gusto oír de las pasiones juveniles, porque realmente hay situaciones que uno como ser humano también no puede pasar. Entonces él tuvo que salir huyendo y lo acusaron de que lo quería violar a la esposa de Potifar y fue a terminar preso injustamente. Y él no sabía cuál era el propósito ahí. Sin embargo, el propósito era que conociera a dos ex trabajadores del palacio del faraón, un panadero y un copero, que tuvieron dos sueños, y él le predijo el sueño a los demás con el poder de Dios, ¿verdad? No con ninguna otra cosa, y le dijo que uno iba a morir y el otro iba a vivir, y que uno iba a ser restituido en el puesto que estaba. Y pasó. Y cuando este hombre sale, José le hizo un encargo y le dijo: solo te ruego, no te olvides de mí. Y lo primero que hizo fue olvidarse de él. Entonces, mire, hermanos, hasta cuando se olvidan de usted es porque Dios tiene un propósito. Porque si se recuerdan en ese momento de José sale, pero no se cumple el propósito de Dios en él. Entonces 2 años dice la Biblia que pasó más en la cárcel. Imagínense, hermanos, yo digo que yo con una semana que esté en la cárcel no aguantaría, imagínense 2 años. Y resulta que a los 2 años el faraón tuvo un sueño. Y entonces se recuerda que el hombre de José, y dice: grande es mi falta, hay un hombre en la cárcel que me hizo esto y esto y esto, y mandan a traer a José. Y José le interpreta el sueño diciendo que van a venir 7 años de abundancia, pero detrás de ellos vienen 7 años de escasez. Y el consejo que da José es: ponga un hombre sabio que pueda administrar los recursos para poder tener en los años de escasez. Y le dice el faraón: ¿quién mejor que tú? Y comienza José a ver la gloria de Dios en su vida. Gloria a Dios. Porque algo, hermano, gloria a Dios, las palmas son para el Señor. Algo que usted debe de tener y yo debo de tener es paciencia, hermano. Así es. Porque muchas veces no queremos que las cosas pasen a nuestro tiempo. Y no es a nuestro tiempo, sino que al tiempo de Dios. Así es. Yo no sé por qué yo me puse estas palabras, porque estamos hablando de Esther, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir es que cada vez que usted está en un lugar, Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Cuando José estaba ahí en el pozo, había un propósito de Dios. Cuando José fue vendido como esclavo, había un propósito para José. Cuando José fue a parar a la casa de Potifar, había un propósito. Gloria a Dios. Cuando fue a parar a la cárcel, había un propósito. Entonces yo no sé qué circunstancias esté pasando, hermano, pero hay un propósito de Dios. Y lo que nosotros tenemos que saber es averiguar cuál es ese propósito de Dios.
Porque si José se hubiera desviado y, por ejemplo, le hubiera hecho caso a la mujer de Potifar, no se hubiera cumplido el propósito. Entonces el enemigo va a hacer lo que sea para evitar ese propósito. Entonces, resulta que Esther llegó a ser reina, esposa de Asuero, que era el rey prácticamente de Babilonia, por decirlo así, una nación pagana. Entonces, ¿cómo llegó Esther a llegar ahí? Por medio, muchos les comentaba la verdad, un concurso de belleza. Esther era muy bella, era muy hermosa. Entonces, ¿qué haces tú con lo que Dios te ha dado? ¿Qué haces tú con el talento que Dios te ha dado? Y podríamos decir que el talento de Esther era que era hermosa y tenía gracia. Pero Vasti, que fue la reina que estuvo antes de Esther, también era hermosa. La diferencia entre Vasti y Esther era la humildad. Porque dice que cuando el rey mandó a llamar a Vasti, que era la reina que estaba originalmente, Vasti no quiso ir a ¿qué quiere el rey conmigo? Una señal de orgullo, una señal de aquí a mí nadie me manda. Y lamentablemente esa es una de las situaciones que muchas veces, por las cuales estoy en muchos hogares hoy en día. Porque Dios dejó también un orden en el hogar. Y ese orden hay que respetarlo. Entonces viene Esther, y Esther era una persona más humilde. Y les había contado que ella no tenía papás, que era una persona que prácticamente era huérfana, y que Mardoqueo, su primo, la adoptó como su hija. Y no solamente la adoptó, sino que la instruyó, la aconsejó. Y cuando ella quedó como reina, le dijo: no vayas a decir que eres judía. Pero no era porque se avergonzara de ser judía. Usted no se avergüenza de ser cristiano, ¿verdad? Pero hay veces que la discreción es buena. Porque es mejor que lo conozcan usted como cristiano por sus acciones, a que porque lo diga. Entonces la situación está en que Esther no sabía cuál era el propósito por el cual Mardoqueo le dijo que no dijera de dónde venía. Pero había un propósito. Entonces yo les comentaba que nos habíamos llegado, creo que hasta el capítulo 5, si no estoy mal, donde Esther, resulta que cuando Mardoqueo estaba vestido de silicio es, no sé, para ubicarlos un poquito, ustedes han visto las butacas de piel de vaca. ¿Sí los han visto? No sé si se han dado que acuéstense en una butaca de piel de vaca desnudo y me va a decir cómo se siente. Cómo siente el pelo el cilicio era parecido a eso, era como piel de cabra con que se hacía un como saco, y ese saco se ponía. Ese cilicio causaba una picazón, causaba una incomodidad, pero era una forma de humillarse delante de Dios. Aleluya. Y Mardoqueo se estaba humillando delante de Dios, y no solo Mardoqueo, sino todo el pueblo judío, porque se había firmado un mandamiento que se iba a exterminar a todo el pueblo judío que habitaba en esa tierra. Porque ellos no tenían las mismas costumbres que tenían nosotros. Ellos no adoraban a los mismos dioses que adoraban a los otros. Ellos adoraban al verdadero Dios. Entonces, cuando usted comienza a adorar al verdadero Dios, usted no hace lo que hacen los demás. Usted no sigue lo que siguen los demás. Entonces resulta que Mardoqueo era una persona así. Pero antes de esto, Mardoqueo había denunciado a 2 eunucos que habían planeado matar al rey Asuero. Entonces el rey se lo dijo a Esther se lo dijo al rey Asuero. El rey Asuero mandó a investigar, y cabal era así. Y esos 2 eunucos fueron crucificados, fueron ahorcados. Pero se apuntó en el libro de las crónicas del rey lo que había hecho Mardoqueo. Entonces dice la palabra en Esther capítulo 5, verso 1 al 6, dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio del interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del rey, del aposento. Y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daros prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho.
vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Gloria a Dios. Y se recuerdan que ahí nos quedamos. Se recuerdan que yo les dije que si ustedes querían saber cuál era la petición de la reina, que vinieran. Y no vinieron todos, pero los que vinieron, qué bueno. Y de todas maneras esto va a quedar grabado para los que lo quieran escuchar. Aleluya. Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen. Resulta que cuando Esther manda a sus eunucos, a sus doncellas, para que Mardoqueo se quitara el cilicio, Mardoqueo no quiso, sino que le dio la noticia de lo que iba a pasar, que iban a matar a todos los judíos. Y Esther decía: pero yo no puedo hacer nada, porque el que entra con el rey sin ser llamado, lo matan. Entonces le dice Mardoqueo: ¿qué sabes tú si para esta hora has llegado a eso? ¿Verdad? Ahí tal vez estaba encontrando, no tal vez, estaba encontrando el propósito con el cual Dios la puso como reina, Gloria a Dios. para interceder por su pueblo. Entonces Esther entra en cordura y comienza a comprender el propósito de Dios por el cual ella estaba como reina. Y le dice a Mardoqueo: bueno, dile a todos los judíos que oren y ayunen por mí, porque voy a entrar mañana con el rey. Pero también ayunaré yo y mis doncellas. Aleluya. Entonces muchas veces yo les explicaba que muchas veces cuando nosotros pedimos oración, solo queremos que la otra gente ore y uno ni siquiera ora. Y por eso muchas veces nosotros no miramos la gloria de Dios en nuestras vidas. O solo queremos que los demás ayunen y uno comiendo pan con café todos los días. Sí. Solo queremos que los demás se sacrifiquen y uno no se sacrifica. Aleluya. ¿Verdad? Y tenemos que aprender, porque digo tenemos, porque no crea usted que yo ayuno todos los días. Si algo que más me cuesta a mí es ayunar, hermano. Yo tengo una mascota que está en mi estómago, que me pide comida todos los días. Entonces, es difícil, pero el sacrificar la carne es bueno, hermanos. Porque Jesucristo dijo, ayunar y velar, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Si uno no vela y ayuna, hermano, el velar y ayunar ayuda a que usted fortalezca su espíritu, Gloria a Dios. para que cuando vengan las tentaciones carnales usted pueda decir no, o pueda salir huyendo como José. Entonces la situación está en que Esther vino, y usted lo acaba de leer aquí en el 5, el 1 al 6, que Esther vino y entró en el patio del palacio sin ser llamada. Y ella había dicho: bueno, si tengo que perecer, que perezca. Si tengo que morir, que muera. Pero yo voy a entrar ante el rey. Y dice que halló gracia delante del rey. Pero halló gracia delante del rey porque habían puesto primero a Dios. Le habían pedido a Dios por medio del ayuno, de la oración. Cuando va a buscar un trabajo, si quiere que le vaya bien, primero ore. Si es posible, váyanse en ayuno. Y hermano, y si no se lo dan, es porque no era el trabajo que Dios quería para usted. ¿Verdad? Cuando usted pone primero a Dios, todas las cosas pasan de acuerdo a lo que Dios cree que es lo mejor para usted. Gloria a Dios. Entonces se entró y le dijo: bueno, ¿qué vale tu demanda? La que tú quieras va a ser concedida. Entonces le viene y le dice Esther: bueno, llama a Amán. ¿Usted sabe quién es Amán? Amán había sido la persona que había pedido la muerte de todos los judíos. Entonces Amán se va contento para su casa. Se va contento para su casa y le va a contar a su mujer: fíjate, y le dice que ahí la reina Esther me invitó a mí y al rey, solo a nosotros dos, a una comida. Ay, qué tan importante soy, porque yo le había contado que el rey había engrandecido a Amán. Y Amán se había enojado porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Entonces Amán, cuando salió después de esto, mira a Mardoqueo a la puerta y dice: ay, todavía está ahí ese hombre que me cae mal. Pero ahí está todavía la mujer. Entonces la mujer le dice: sí, deshazte de ese hombre lo tienes que destruir. Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 1 al 9. Aquella misma noche, la petición fue que se hiciera otra cena donde pudiera llegar Amán y al rey nuevamente, que ahí ella les iba a declarar su petición. Pero en el capítulo 6, verso 1 al 9 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot
de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué obra o qué distinción se hizo a Mardoqueo como por esto? Respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo. Cuando viene Amán y llega con su mujer para decirle que ahí estaba Mardoqueo, la mujer le dice: ve con el rey, ve y pide su horca. Entonces Amán llegó hasta el palacio del rey para pedir la muerte de Mardoqueo. Pero la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo humilla. Resulta que a Dios no se le olvida nada, hermano. A Dios no se le ha olvidado esas noches que usted ha tenido llorando, pidiendo algo. A Dios no se le ha olvidado cuando usted tal vez ha dejado de cenar, ha dejado de hacer algo para usted, con tal de venir a la iglesia. A Dios no se le ha olvidado las veces que usted ha trabajado para Él, aún así sea limpiando la casa de Dios, aún así sea haciendo lo que usted quiera. Pero si usted le estaba sirviendo a Dios, Dios no se le ha olvidado. Si los hombres apuntan en hojas de papel que se pueden quemar, que se pueden mojar, que se pueden destruir, Dios apunta en un libro que no se puede borrar. Y Dios hizo que ese día el rey no tuviera sueño. Dios hizo que ese día el rey se le fuese el sueño y que pidiera ese libro de crónicas para leer las crónicas. Y leyó lo que hizo Mardoqueo y dijo: ¿qué honra se ha hecho con este hombre? ¿Qué se le hizo por el acto que él hizo? Denunció algo donde me querían matar. Entonces vienen los hombres y dicen: no se ha hecho nada con él. Entonces el rey pregunta: ¿y quién está en el patio? Entraba Amán a pedir la horca del hombre que él estaba pidiendo una honra. Y miren lo que dice. Entonces dijo el rey, versículo 4: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Hasta preparó la horca, imagínense. Verso 5: y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Imagínense esa pregunta. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán dijo: ese soy yo. Amán pensó que él estaba hablando. Entonces miren cómo responde Amán. Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real, del que el rey se viste, y el caballo en el que cabalga el rey, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano en algunos de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así será al varón cuya honra desea el rey. Y mire lo que le contesta el rey en el verso 10. Aleluya. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. Y ando así con el judío Mardoqueo, ando así con aquel hombre que querían matar. Y sigue diciendo que se sienta en la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará con el varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que se había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si la descendencia de los judíos de ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Entonces Mardoqueo se humillaba delante de Dios. Mardoqueo, cuando se puso el cilicio, lo hacía porque sabía que había un Dios justo. Amén. Mardoqueo, cuando ayunaba,
Lo hacía porque sabía que había un Dios que iba a ver el sacrificio que él estaba haciendo. Como los de Nínive, cuando Jonás les dijo que en 40 días iban a destruir esa ciudad. Ellos ayunaron y se ayunaron incluso a los animales, con tal de alcanzar la misericordia de Dios. Y Mardoqueo estaba ayunando para que no lo destruyesen. Y recuérdense que Amán iba a destruir a Mardoqueo, iba a colgar a Mardoqueo. Y Mabel salió honrando a Mardoqueo. Porque aún sus enemigos, hermano, lo van a honrar si usted honra a Dios. Aquellos que desean mal contra usted no lo van a poder lograr si usted está bien delante de Dios. Bien, hermano, que no hemos llegado al final de esto y Dios sabe por qué, pero vamos a respetar el tiempo. Lo que sí es de que el mensaje de esta noche se centró en que si nosotros nos humillamos delante de Dios, hermano, Él nos va a exaltar delante de los hombres. Aprendamos a humillarnos delante de Él. Aprendamos a poner en práctica lo que Jesús dijo: el que ora en secreto, yo lo recompenso en público. El que hace su justicia en secreto, Dios le va a dar su justicia en público. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber que el Dios, hermano, a quien nosotros servimos es un Dios 100% real. Y que no se olvida de todo lo que usted hace. Dale palmas al Rey de Reyes y Señor.